¿Qué tal, amigos? ¿Qué dice toda nuestra teleaudiencia, tanto de Cablevisión como de Telesat en el interior de la provincia de Corrientes? Eh, Gracias por dejarnos presentarnos y sentarnos en la mesa junto a ustedes. Esta noche tenemos un programa en el que vamos a hablar de política, pero de política en general con alguien que institucionalmente es el número 4 inclusive en el orden de la sucesión o del reemplazo del presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, a quien le agradecemos su presencia acá en los estudios para realizar esta nota. Muchas gracias y bienvenido. Es un gusto. Gracias a usted por la posibilidad de compartir con su audiencia este momento. No es frecuente acá en Corrientes la venida de funcionarios o representantes de alto nivel. Otras provincias están tal vez más acostumbradas a eso que nosotros. Así que vamos a tratar de exprimirlo, sacarle un poco el jugo. Porque usted ha venido, por un lado, por el tema Malvinas, que en la Cuenca del Plata se hizo el martes a la mañana un observatorio de Malvinas con la Universidad de la Cuenca del Plata, con la Municipalidad de Corrientes, con la UNE, es decir, un planteo amplio, de amplio espectro. Después hubo un evento en el Polideportivo de Luz y Fuerza y después un viaje a Itatí, ¿no es cierto?, con una misa de por medio. Entonces uno dice, también amplio espectro el recorrido de Domínguez, ¿por dónde empezamos? Es decir, ¿cuál es el objeto puntual de esta visita? A ver, como ministro de Agricultura viene en reiteradas oportunidades y firmamos importantes convenios de agricultura familiar y de trabajo con el INTA en la provincia de Corrientes. Segundo, yo soy generación Malvinas. Yo estuve en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y en Comandante Luis Pedrabuena compartí con muchos hermanos correntinos el desplazamiento previo a las islas. Yo fui parte de un contingente, del contingente 10 del 601 de Artillería de Junín, provincia de Buenos Aires. Llegaron 8 contingentes, yo integraba el grupo número 10, se cortó la comunicación, pero vi como muchos hermanos correntinos viajaron a combatir y no volvieron. Y recuerdo mucho que los hermanos correntinos transmitían la sangre que se diferenciaba. Si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Corrientes la ayudó a la patria y le entregó 53 hijos de su tierra. Por lo tanto, me une históricamente el momento más fuerte de la vida argentina que me tocó vivir, que fue aquella gesta histórica de Malvinas. Entonces, hoy pusimos en marcha en la provincia de Corrientes, junto con la Municipalidad de Corrientes y la Municipalidad de Resistencia y la Cuenca del Plata y la Universidad. Y sí, también la Municipalidad de Resistencia, que yo omití nombrarla. Exactamente. Con el propósito de difundir los valores, la propuesta, la investigación en torno a Malvinas, su importancia de llamamiento al diálogo y la importancia que tiene desmilitarizar el Atlántico Sur en casi uno de los últimos vestigios coloniales que tiene la patria y con el cual no nos tenemos que resignar a vivir como colonia. Somos una patria independiente y falta recuperar nuestras Islas Malvinas, que no vamos a cesar en nuestro esfuerzo hasta que las Islas Malvinas no vuelvan a ser argentinas. Ya sé que se lo preguntaron otras veces, y se pregunta siempre, pero ¿es viable esa recuperación? Totalmente ¿Está lejos? viable. ¿Está cerca? Totalmente viable. Cuando uno tiene la razón, lo asiste el derecho, lo asiste la historia. Nosotros somos un pueblo que marcha a lo largo de su historia por su liberación y su independencia. Y no podrá la prepotencia de las armas ni el colonialismo resistir mucho tiempo en lo que es el avasallamiento y la usurpación colonial más repugnante al mundo moderno y al mundo civilizado. Por lo tanto, no sé cuánto tiempo nos costará, pero Malvinas van a ser Argentina. Ahora, es muy importante en esto el mantener lazos con, primero, la integración latinoamericana que se está dando y del Caribe que se está dando por primera vez en la historia. Realmente lo que se buscó desde la independencia se está dando recién ahora, una integración.
pero también se está dando una integración sur-sur y con el grupo de los 70 más China y Rusia, más el grupo BRIC. A ver, Es decir, que todos apoyan... hubo un triunfo todos apoyan diplomático Malvinas, ¿no es cierto? en el mes de febrero, donde los países integrantes de la CELAC declararon todo, por primera vez en la historia, todos los países de la CELAC declararon el apoyo al reclamo. Por supuesto, todo el Caribe y desde México para acá todo es tremendo. Menos Puerto Rico, que es Estado asociado a Estados Unidos, todos los demás declararon el apoyo a la causa de Malvinas y el llamamiento al diálogo. El grupo de los 77, más China también lo ha hecho, Rusia en esto tiene una posición muy clara. Yo le planteé al canciller canadiense que por favor reviera su posición en Naciones Unidas recientemente en la convocatoria de llamamiento al diálogo. Le pedimos que acepten en el marco de Naciones Unidas que se llama el diálogo y que nos sentemos a dialogar en torno al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Hay cosas que acá en el fragor del internismo, pero hablo de internismo como política local argentina, en este caso en el contexto de la patria grande, se dejan de lado muchas veces. Le hemos roto el NAFTA a Estados Unidos con el México apoyándonos a nosotros desde el punto de vista político. Es decir, el acuerdo tripartito Canadá-Estados Unidos se rompe con México a través del apoyo de México directamente en el tema Malvinas. Es decir, hay cuestiones que hay que reverlas desde una perspectiva histórica que no sé si va a ser un simple pujo o se va a mantener en el tiempo. Y acá viene la pregunta, ¿cómo se mantiene en el tiempo? Se mantiene en el tiempo defendiendo los intereses del país. Hay una canción de Hernán Figueroa Reyes, disculpen si no entiende lo que digo, quizá hablemos idiomas diferentes. Nosotros hablamos el idioma de nuestra gente y de los intereses permanentes y vitales de la Argentina que no están en los intereses del sistema financiero de la metrópoli, que está como hace 200 años en el interior de la patria. Y lo que le ha pasado a Colombia, que se asoció al NAFTA, desaparecieron sus productores. México desaparecieron sus productores. Y están medio de vuelta de ese Porque proceso. en realidad lo que sucedió fue una transnacionalización de su economía y de su producción. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? Bueno, pero nosotros todavía seguimos teniendo una autonomía en el desarrollo y la administración de los recursos naturales, que es la discusión de la próxima década. Si Argentina está discutiendo cómo controla y cómo administra Vaca Muerta por ser la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo, y cómo controla la producción de alimentos, y el norte argentino es el lugar de desarrollo del crecimiento de las 60 millones de toneladas y de las 6 millones de hectáreas que se van a incorporar al sistema productivo. El desafío que tenemos como dirigencia política es cómo hacemos que el crecimiento económico signifique no solamente crecimiento económico, sino un desarrollo ordenado del territorio. ¿Y cómo se le hace entender eso a la persona común? Porque eso a mí me preocupa muchas veces. Acá muchas veces se habla del aumento de los precios, la inflación, que obviamente que es un problema que atañe a todos, ¿no? Atañe al ama de casa que tiene que mandar a los chicos a la escuela, mucho más, por supuesto. Pero, ¿cómo se le hace entender al ciudadano común que vale la pena, así como lo entendió una generación en las guerras de la independencia, por ejemplo, que ofrecía a los hijos y ofrecía los bienes para que vayan a armar los ejércitos libertadores, cómo se le hace entender a toda esa generación que hay una causa mayor y que muchas veces no hay que resignarla por... Primero se necesita una generación de dirigentes políticos patriotas que piensen la patria en términos de patria y no en términos de colonia. Y esto significa que nosotros podemos y tenemos capacidad. Primero tenemos que confiar en nuestra capacidad y recuperar nuestra propia autoestima. Los problemas que nosotros tenemos en materia de inflación básicamente es porque el productor no se queda con la principal parte de la ganancia, se la lleva a quienes comercializan, y tenemos un proceso de cartelización en la economía, con empresas nacionales y con empresas multinacionales. Hemos perdido competitividad. El Estado debe de volver a mejorar la oferta y a industrializar en forma cooperativa, como lo han hecho países desarrollados, la oferta de producción primaria. Es decir, uno cuando vio los principales productos que aumentaron su precio y generaron una corrida de precios, son las empresas que tienen ofertas monopólicas. Entonces lo que nos está faltando es diversificar la oferta
en la generación de la producción, y ahí el Estado tiene que financiar, si quiere, un desarrollo de productor en la comercialización con tasas diferentes, y este es un desafío que tenemos por delante para los próximos años. Y el otro momento es generar condiciones en un mercado donde debe haber más mercado, más competencia. Si no resolvemos este tema, las posiciones monopólicas de quienes tienen... Bueno, fue algo, perdón la interrupción, pero fue algo recurrente en la Argentina. Porque no cambió la estructura. Porque los industriales y los productores reclaman protección frente a los de afuera, cosa que tienen toda la razón del mundo, porque si no le hacen política de dumping y anulan el mercado local. Y cuando tienen la protección, dicen, no, ahora esto no vale 10, vale 20. Claro, pero eso ha sido recurrente en la Argentina. A ver, pero lo que tenemos que generar, todavía nos falta. Es decir, este no es un problema de un gobierno, el proceso inflacionario. No es cierto. Es un problema de la estructura de oferta productiva. Porque los costos se disparan cuando hay posición monopólica en el mercado. Y cuando no hay mercado y no hay competencia. Cuando uno va a la góndola y no puede competir por los productos y tiene ofertas monopólicas, quien tiene posición dominante en el mercado determina el comportamiento. ¿Qué nos falta a los argentinos por delante? Primero, apropiarnos del comercio exterior de grano. Es decir, todavía tenemos una posición de multinacionales que comercializan casi el 80% de los granos que producimos los argentinos. Ahí tenemos que tener una participación de nuestros productores y de nuestras cooperativas. Segundo, la rentabilidad del comercio exterior de grano hay que destinarla a la industrialización y a mejorar la oferta y a construir condiciones cooperativas más competitivas que permitan llegar a la góndola con mayor diversificación de oferta. Solamente de esa manera podemos romper la contradicción que tenemos en los costos que muchas veces son disparadores de precio y generan preocupación en la población. Muy interesante. Vamos a seguir. Esto es un pacto social, esto es un pacto de gobernabilidad en la Argentina. Bueno, ahí nos quedamos para el próximo bloque, gracias a nuestros auspiciantes, el querido CPAPC, Colegio de Abogados de Corrientes, la Municipalidad de Empedrado y también a George, exilista, que es el que nos da ese touch of class, que vaya siempre a calle San Juan 1227, ahí está George, vale la pena. Pausa y ya volvemos. Para aprender se necesita un ambiente cálido y seguro. En el Colegio Mecenas nos focalizamos en el aprendizaje cerebro-compatible, exámenes internacionales. Colegio Mecenas. Actividades artísticas, deportivas y académicas en los niveles inicial, primario y secundario. Acércate a conocer nuestras propuestas. Sumate a Mecenas. Lavalle 148, www.mecenas.edu.ar, Facebook Mecenas Colegio Privado. Con Cablevisión disfruta más tus vacaciones. Vas a poder encontrar el mejor entretenimiento en un solo lugar. ¡No puedo! Películas, series y tus shows favoritos. Divertite a lo grande. Cablevisión. Todos los días, la pureza que tu cuerpo necesita para cuidar tu salud y calmar tu sed. Agua mineral Biosport. Todos los días bien. Todos los días bien. Acá, en este hermoso lugar del mundo, somos espontáneos. Así como nos sale, nos sale. Así como es nuestra gente, es nuestra gaseosa. Porque está elaborada con lo mejor de nosotros. Seco. Nos une lo de adentro. ¿Qué es ir para adelante? Es pensar en positivo. Es futuro. Es perseguir los sueños. Nunca bajar los brazos. Ir para adelante es avanzar. Es no darse por vencido. Es progresar. Es vivir. Ir para adelante es poner a Corrientes en el lugar que se merece. Vamos para adelante, todos juntos, ahora.
Estábamos conversando un poco con el diputado Julián Domínguez, a los que se incorporan en concreto ahora en la segunda parte, y nos hablaba de la necesidad de todo lo que habíamos charlado de un pacto social. ¿Cómo es el pacto social? Es el proyecto nacional que planteaba Perón en su momento. A ver, nosotros no podemos funcionar sin una planificación estratégica de las prioridades nacionales, de nuestras capacidades y de las metas que necesariamente tenemos que tener como Argentina. Esto yo lo imagino liderando desde el Estado, liderando desde las universidades públicas y privadas, liderando de los institutos de capacitación, más todos los actores sociales. Lo hicimos en el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, cuando yo fui ministro de Agricultura. Creo que aquí hay que definir las prioridades nacionales y generar un acuerdo de todos los actores, incluyendo los municipios, las provincias, las regiones y el país. Pero tienen que intervenir desde la etapa célula, que son los municipios, con los consejos deliberantes, con las cámaras de comercio, con los sectores empresariales, con los sectores universitarios. No hay forma de gobernar un país tan diverso, tan desigual como la Argentina, sino es a través de metas nacionales que surjan desde abajo hacia arriba, y los ámbitos parlamentarios deberían ser los lugares en los cuales se revisaran las metas propuestas y los objetivos alcanzados. Ahora, trayéndolo acá un poco más a la aldea global nuestra, esto ha significado un cierto empuje de inversiones en muchas provincias, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, acá en Corrientes realmente un poco menos por diversas circunstancias. Entraríamos en un debate que nos podría llevar a otro programa, pero en general el NEA y el NOA, inclusive por un compromiso que adoptó Kirchner en el 2003 de reparación histórica, han recibido un empuje muy importante. Es la parte que perdió la guerra de secesión. En Estados Unidos la ganó el norte y acá la ganó el sur, la guerra de secesión. El norte industrial, el profundo, el que tenía las artesanías, las pequeñas industrias y todo, es el que acá perdió la guerra después de Pavón y después de Pavón, ¿no es cierto?, y Caseros, ¿no? Y bueno, esa reparación, ¿cómo se traduce en...? El norte es la gran promesa y la gran ilusión de la Argentina. Yo creo en el proyecto del Norte Grande, el Chaco latinoamericano, que es parte de Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. Forma parte del escenario del cual va a proveer alimento al mundo, y hay más o menos el 15% de tierras fértiles que todavía le queda al mundo para sembrar y producir alimento. Por lo tanto, es en los próximos años el lugar de desarrollo económico. Debemos garantizar que ese desarrollo sea con productores en el campo, más producción con productores en el campo, con arraigo, con escuela, con infraestructura, con un plan de riego que incorpore 2 millones de hectáreas en el norte argentino al sistema de producción, y con una dirigencia política pensando la Argentina no desde el puerto, ni del Atlántico, ni del eurocentrismo, sino pensándola desde el Pacífico como destino de la exportación hacia los países que son demandantes de alimento de la Argentina. Y el Norte Grande va a ser el lugar en el cual se va a desarrollar esta segunda revolución de la agricultura y la ganadería en el país. Hay mucha gente con la carpetita bajo el brazo, esperando que alguien la reciba, ¿no es cierto? Un poco eso está ocurriendo, muchos argentinos de buena voluntad, ¿no es cierto? Gente que ha hecho estudios, etcétera, y que quiere contribuir. Hoy hubo un espacio en Luz y Fuerza, en el Polideportivo de Luz y Fuerza, donde a través de un movimiento San Martín, se plantea esa temática y la gente aporta, etcétera. Realmente, en lo que usted está planteando así para continuidad, porque se habla de un modelo, pero es un modelo Yo no creo en los modelos. Mire, los modelos no son parte de los proyectos de construcción colectiva. Lo que hay es una dirección del rumbo. Cuando uno habla de modelo, lo habla encerrado, y acá está compuesto por personas que sienten, quieren y deciden. Entre ellos deciden invertir, deciden generar expectativas, y la dirigencia política tiene la responsabilidad de sintetizar y de canalizar las mejores energías de los argentinos. Eso nos proponemos nosotros, llamar a todos los argentinos que tengan una ilusión y que estén decididos que Argentina tiene que tener autonomía en las decisiones, que los recursos argentinos deben estar gobernados por argentinos, que tenemos que consolidar un capitalismo nacional, que tenemos que generar condiciones de industrializar nuestro país
Y el 17 de agosto nos vamos a juntar en Santiago del Estero para presentar el proyecto del Norte Grande y para convocar a universitarios, académicos, profesionales, anónimos, instituciones que piensen en el proyecto del Norte Grande. Pues estamos convencidos que no hay proyecto político que no tenga una ilusión económica, y el Norte Grande es la ilusión económica de la patria. Lo escuché hablar a otra gente que hablaba, preparando su llegada, y hablaba de la capitalización de Santiago del Estero, como cambiar el eje de la capital. Totalmente. Y llevarlo al interior del país. Yo eso lo creo. A ver, seguimos pensando en la Argentina en términos de colonia. El sueño de Artigas está pendiente. Artigas le dice a sus congresales, hagan cualquier cosa menos la capital en Buenos Aires. Y finalmente las 7 manzanas de Buenos Aires, hace 198 años que le han arrebatado la posibilidad de tener una visión integrada de ordenamiento territorial y una dirigencia de la cual uno forma parte, que no tuvimos la capacidad de ordenar la organización del territorio. Si la dirigencia política no puede lograr una armonía en la organización del territorio, no podemos conducir el destino de la Argentina, porque se trata precisamente de una dirigencia que debe conducir la energía, el agua y la tierra. Entonces, me parece a mí, nos parece a un grupo importante de dirigentes políticos, que tenemos que pensar la Argentina como la pensó Brasil, desde su centro, desde Brasilia. Nosotros tenemos que pensarla del corazón de la Argentina, y la primera ciudad de la Argentina que es Santiago del Estero. Interesante planteo. Creo que muchos provincianos, entre los que nos contamos, lo vemos con simpatía, ¿no? Y hay otro tema, hablando de estrategia, que a mí me quedó en cierta forma picando, como quien dice. El tema de la flota, porque Manuel Belgrano decía que la Marina Mercante era uno de los instrumentos de la soberanía de los pueblos, y se recuperó YPF, se está recuperando, a tal punto que con Vaca Muerta pasamos a ligas mayores. Ahora somos un país petrolero en serio, aerolíneas, ferrocarriles, parte de las comunicaciones, la ley de medios, el espacio, ese éter que es tan etéreo justamente, pero que es tan importante. Pero nos falta lo principal, en cierta forma, que es la flota mercante, que la perdimos. El proceso la desguazó directamente, inclusive fueron a parar buques a segunda bandera, a veces esas cosas raras que se hacen para la explotación, ¿no es cierto?, del mar. Y bueno, eso es una asignatura pendiente para que la Argentina pueda ser un país potencia como el mismo Brasil, como China, como Rusia, como los BRIC. El tema de la capital no es una ilusión, el tema de la capital es, yo diría, condición sine qua non para crecer. No podemos crecer con una dirigencia política que en la Constitución diga que somos federales y sigamos siendo unitarios. Y el federalismo está muerto desde el momento que su dirigencia piensa en términos de ciudad-puerto y no pensamos en términos de un desarrollo integral y equilibrado del territorio. Yo lo digo con el más claro sentido de responsabilidad y mis convicciones más íntimas. Nosotros tenemos que reencarnar los valores truncos del federalismo argentino, lo que nos dio razón de ser como Estado. Y obviamente una flota que garantice el desplazamiento de nuestros productos nos va a dar más soberanía, porque hoy tenemos el comercio exterior y los servicios del comercio exterior en manos extranjeras, y la generación de riqueza que esto genera se lo están llevando terceros países. Parte del precio no los establecen con el flete directamente. No tengan la menor duda, y además hay regiones de la Argentina que están postergadas, porque no es lo mismo producir en Corrientes y llevarlo a Rosario que producir cerca de Rosario. Entonces requiere una lectura federal el proyecto de desarrollo argentino. Y la dirigencia política estamos obligados a tener una nueva mirada de cómo hacer la Argentina. Esta Argentina sigue teniendo desigualdades, no es posible que la principal agenda de los candidatos más taquilleros sea la seguridad y la represión, porque tenemos 650.000 familias concentradas en condiciones absolutamente inhumanas dentro de 100 kilómetros cuadrados. Y esto en algún momento, como dirigente político, tenemos que retomar el mandato de Alberti, previo a la Constitución. Gobernar es poblar. Si seguimos teniendo espacios geopolíticos vacíos extraordinarios, entonces Argentina en un lugar de tránsito y de circulación sin ningún tipo de control ni imposición del territorio. Es un colador la frontera, exactamente. La frontera es dentro del territorio. Ahora, el tema que me apasiona, le aviso. Sí, pero yo tengo que hacer la pregunta maldita. ¿Y la corrupción? Porque no todo es blanco, no todo mire, la corrupción debe ser
sancionada con el máximo rigor y es repugnante a la República. Con el caso de Buduk, antes que me lo pregunte, decíamos que la justicia se pronuncie rápidamente. A nosotros nos duele mucho lo que está pasando. Claro que nos duele. Y queremos que la justicia se pronuncie rápidamente. Y el que comete una conducta y una falta debe ser sancionado y castigado. Los hombres públicos tenemos más responsabilidad que cualquier ciudadano porque libremente elegimos a la política, que es una vocación y de servicio para nosotros. No es frecuente, gracias, contestó toda la segunda pregunta también, que no la hice, pero la contestó, la estaba por hacer. Está recorriendo todo el país. ¿Por qué un presidente de Cámara de Diputados de la Nación recorre todo el país? ¿Hay vocación de formar políticamente otra cosa? Lo hice cuando fui ministro y hoy entiendo que debo hacerlo porque estamos discutiendo el futuro de nuestro proyecto político. Nuestra presidenta no puede ser reelecta y tenemos que elegir los mejores hombres que nos representen. Y quienes sinteticen los sueños y las aspiraciones de la Argentina va a ser nuestro próximo candidato a presidente. No hay político que no quiera ser presidente, pero no es de cualquier manera ni dejando las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. En cierta forma me está diciendo que tiene vocación para ser presidente de la República. Eso depende de Dios y del pueblo, y de una generación dispuesta a pelear y a defender los mismos valores. Vox Populis, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero bueno, todo el éxito que se merece esta inquietud no es frecuente, vuelvo a repetir, ver así, cuando todavía no se ha lanzado, por lo menos oficialmente, la campaña política, alguien que recorre, que toma el pulso de lo que está ocurriendo y busca soluciones donde son soluciones convocantes. Así que me alegro mucho, espero que lo veamos de nuevo. Y si llega a ser presidente, que venga corriendo de presidente. Dice una cosa que marca la vida de los pastores. Dice, pastores con olor a oveja, dirigentes políticos con olor a pueblo. Usted lo ha escuchado, Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, un personaje en la política, en el buen sentido de la palabra personaje, que nosotros, los argentinos, estamos acostumbrados generalmente, más en las provincias, a verlo en una pantalla de televisión, hablando, dirigiendo un debate, cuando el presidente dijo tal cosa de la Cámara, y no podemos muchas veces compulsar que es un ser humano con ideas, con sentimientos, con ilusiones también, y bueno, esto es bueno que lo podamos conseguir y tener. Antes teníamos que prender un televisor y buscar una sintonía de Buenos Aires para ver este tipo de cosas. Ahora lo podemos ver, Cablevisión y Telesat mediante, acá y en Corrientes Capital, en el interior de la provincia, gracias a la ley de medios también, que forma parte de este esquema que se está proponiendo. Entonces, es bueno en algún momento ponerse a pensar y a repensar qué es lo que tengo, qué es lo que me está dejando esto de bueno y qué es lo que yo quisiera cambiar o mejorar y por qué camino. Y bueno, yo creo que en esa senda está transitando Domínguez, preguntando, que es la mejor forma de sabiduría. Saben más 10 ignorantes, un ignorante preguntando que 10 sabios contestando, dice un viejo proverbio chino. El mejor camino de la soberanía y de la sabiduría es preguntarle a la gente. Ojalá que podamos tener muchos programas como este y que otros dirigentes de nivel nacional vengan acá y no con la bolsita y el subsidio, sino aunque a veces el subsidio es una trampa, sino con ideas concretas para realizarlas y que nos conviertan en actores de nuestra patria, la chica y la grande. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.